Buenas tardes. Dando continuidad a la agenda del día de hoy, nos permitimos presentar el tema de grupos relacionados de diagnóstico. Con nosotros se encuentra la doctora Natalie Correa. Doctora, bienvenida, bien pueda. Bueno, muy buenas tardes. Ya voy a compartir acá pantalla. ¿Se ve bien? Sí, señora, se ve bien. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalie Correa. Yo soy la persona líder que maneja la herramienta de los grupos relacionados de diagnóstico en la clínica Imbanaco. Soy administradora de empresas de la Universidad de ICESI y tengo una especialización en estadística aplicada en la Universidad del Valle. Y tengo pues educación continua también en Business Intelligence con la Universidad del Rosario de Bogotá. Les voy a presentar el día de hoy cómo está o cómo se desarrolla pues nuestra herramienta dentro de la clínica. El contenido de la presentación va a ser el siguiente. Primero pues les voy a hablar de los antecedentes de los GRDs, la definición como tal, la esencia, el proceso que tenemos actualmente en la clínica, cuál es el alcance que tenemos, el impacto en la gestión clínica, las variables que medimos, algunos ejemplos de análisis que realizamos y pues, los principales retos que se tienen del proyecto. Bueno, entonces dentro de los antecedentes, los grupos relacionados de diagnóstico fueron fundados en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, más o menos en la década de los 70, y se creó con un fin, el cual era hacer una estructura adecuada para medir ese producto hospitalario y para tener un análisis correcto de la calidad médica y sobre todo el consumo de los recursos hospitalarios. Para eso se crearon unas agrupaciones iniciales, que fueron 23, que llamaron categorías diagnósticas mayores, que corresponden como a los principales sistemas o las especialidades, que son las grandes agrupaciones, y de ahí derivan pues los subgrupos o los GRDs. Acá encontramos pues, los países donde actualmente pues, es más fuerte la herramienta, y en algunos de ellos se usa para modelos de pagos prospectivos. ¿Qué son los grupos relacionados de diagnóstico? Pues los grupos relacionados de diagnóstico son una herramienta o una forma que tenemos de clasificar nuestros pacientes. Los clasificamos en grupos homogéneos. Estos grupos son mutuamente excluyentes y tienen una similitud clínica y también un similar consumo de recursos, ¿sí? Están basados en toda la mezcla de casos que recibe la institución o el llamado case mix. Lo primero que debe tener cada institución es un CMDD o un conjunto mínimo básico de datos que se define en la institución. Hay unas variables que sí son imprescindibles para la clasificación como tal de un GRD, pero hay otras variables que la clínica puede adoptar para diferentes análisis que se tengan. Podemos hacer mediciones de tendencias, análisis de casuísticas, y podemos medir nuestra eficiencia clínica porque podemos compararnos con unas normas internacionales y también nacionales de acuerdo con estancias hospitalarias y consumo de recursos. Todo esto pues para tener una correcta información para toma de decisiones en la gestión clínica, en la gestión comercial y financiera de la institución. Bueno, entonces los GRD se agrupan de acuerdo a una codificación de la historia clínica electrónica del diagnóstico principal que tenga el paciente o el principal motivo de atención. Entonces aquí vemos un ejemplo. Hay diferentes tipos de GRDs, pueden ser de tratamiento médico, de tratamiento quirúrgico, los GRDs de neonatos. Entonces, de acuerdo con el tipo del GRD, entonces se van agrupando con lo que se codifica.
Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un GRD que es bronquiolitis y asma, y estos son los diagnósticos que si se codifican como principal, entonces van a quedar agrupados aquí en este GRD. Adicionalmente a que ya queden agrupados, hay otra clasificación que es por severidad, por riesgo. Entonces, hay unos pacientes que quedan en ese mismo GRD, pero con severidad baja, moderada o alta, de acuerdo con lo que se codifique de diagnósticos relacionados. Entonces, hay un manual que se tiene donde está un puntaje o un nivel que se da a cada uno de los códigos de acuerdo con, pues, con lo que se anote de ese paciente. Si ese paciente pues, tuvo un parto en la atención y aparte de eso es una paciente que presenta hipertensión, entonces queda agrupado en el GRD de parto, pero queda con nivel de gravedad 2. Y aparte, pues si es un paciente que tiene una comorbilidad de diabetes, entonces automáticamente va a quedar con el nivel de gravedad 3 y riesgo de mortalidad 2. Entonces, todo esto pues se va clasificando de acuerdo a lo que se vaya codificando del paciente. Y aparte de eso, nosotros hacemos una marcación a cada uno de los diagnósticos que se llama POA, que es Present on Admission, se hace a cada uno de los diagnósticos, donde se anota si ese diagnóstico está presente en la atención, si lo adquiere en el hospital, o si es un antecedente, es decir, que no influye en la atención actual, pero se debe anotar como antecedente. Entonces, básicamente lo que hacen los GRDs es lo que presenta esta figura. El producto hospitalario, es muy heterogéneo, es muy difícil de medir. Lo que hacen los GRDs pues, es hacer ese ajuste por severidad que tiene que ver la edad del paciente, las comorbilidades, y se van agrupando homogéneamente para pues, que sea mucho más fácil medir. Entonces, los GRDs a nivel global pues miden y clasifican los pacientes y también a la institución, a los pacientes porque nos permite pues hacer ese ajuste por complejidad de casos, podemos mirar pues, más en detalle los días de estancia, los recursos consumidos y los costos asociados a esa atención, y por la clínica nos permite compararnos con normas internacionales, entonces hay diferentes estándares y esos estándares nos permiten tener unos indicadores para medir nuestra eficiencia. Entonces hay unos de índice casuístico, nos permite pues tener un perfil de morbilidad en la institución un poco más ajustada, nos permite hacer pues ese ajuste en la estancia media. A nivel interno nos permite hacer gestión con las especialidades, base para proyectos de optimización, mejorar los registros clínicos, los registros de la clínica de los médicos, apoyo para toma de decisiones clínicas y comerciales, y algo muy importante es la estandarización de la práctica. Bueno, el proceso como tal en la clínica, tenemos un sistema de información donde está pues consignada toda la historia clínica electrónica que se llama SIAM. De allí nosotros pues extraemos nuestro CMDD y aparte hay otra información administrativa y financiera como la entidad, el régimen y toda la parte pues de facturación y costos que nosotros extraemos aparte. Tenemos pues un equipo de gestión de la información, un equipo codificador que lo que hace pues es ese ajuste del POA que les expliqué anteriormente y aparte pues del ajuste del diagnóstico principal. No cambiamos lo que se codifica del médico, pero sí se hace un ajuste en cuanto a que si el diagnóstico es un poco inespecífico y hay otros relacionados que nos permiten dar pues ese ajuste al motivo principal de atención del paciente, simplemente pues se mueve como principal. Y adicionalmente se ajustan las comorbilidades que se anotan por escrito, pero que no están en código. Entonces, estas personas lo que hacen es leer cada historia clínica y miran dentro de las notas que estén en texto para volverlas pues, en un código 100 días, que así es como lo lee el software. De ahí hacemos la incorporación al módulo Alcor, que es pues, nuestro software, y al Business Intelligence, que es donde pues, se hace toda la parametrización, la cruce de variables para sacar los reportes. Tenemos unos indicadores definidos por la dirección científica, pues nuestro
pues nuestro proceso está dentro de la dirección científica de la clínica, entonces hay unos indicadores que definimos, hay otros de obligatorio cumplimiento, pues que damos, digamos, ese input para poder presentarlos, y hay otros de eficiencia clínica y administrativa que son pues, propios de los RDs. Todo esto pues hacemos los análisis de información y reportes de las tendencias para pues la correcta toma de decisiones clínicas, los seguimientos pues a estos indicadores, insumo para investigación, análisis y gestión de indicadores funcionales y casuística y pues para todo el tema de gestión comercial. Entonces, esto, lo que ven acá, pues es básicamente como la historia pues, de los RDs de los últimos 2 años, que fueron pues como los más significativos dentro del proceso, porque pues implementamos diferentes pues, herramientas que no teníamos. Realmente venimos desde el 2015 con los RDs, pero en el 2019 iniciamos con el proceso del equipo codificador, donde pues pensamos que el ajuste es mucho más adecuado, vimos la diferencia entre los informes que estábamos sacando de 2018 al 2019, donde se evidenció realmente la casuística y la complejidad que atendemos nosotros como clínica pues nivel 4, donde esos registros pues realmente se estaban quedando en campos no estructurados y al extraerlos pues no podíamos sacar la información como tal. Entonces estas personas lo que hacen es poder crear pues esa lectura como tal de esos campos no estructurados, volverlos código y asimismo pues se ve mucho más diferente los análisis que estamos realizando. Tuvimos que hacer de nuevo una homologación de los CUPS a los CIE-9, que es los códigos internacionales de procedimientos, con los que lee el software como tal todos los procedimientos en general, y nosotros pues como resolución nacional tenemos los CUP, entonces hay que hacer una homologación a esa codificación para que quede correcta la agrupación. Hicimos diferentes referenciaciones en cuanto a la información que se estaba generando, porque es mucha la información que podemos reportar por medio de este software, pero sí debemos tener un orden y una estandarización para poder hacer pues la correcta medición y ajustes. Ya en este pues tenemos documentado nuestro proceso, ya pues tenemos manuales, tenemos instructivos, y actualmente pues ya venimos sacando pues la información con una periodicidad definida. Nosotros usamos el software de Sigesa, que es el software Alcor, y también usamos otro software que se llama TeamCoder, que es donde se realiza toda la parte de codificación. Este software pues es operado por Oracle. La versión que estamos actualmente manejando es la versión 3.0 pues de los redes IR, que manejan los diagnósticos CIE, de este no hay problema, pero manejan pues los CIE-9, que es pues lo que tenemos que homologar. Y este es un pantallazo del TeamCoder, que es donde se hace todo el proceso de codificación. Entonces aquí, por ejemplo, pues este es un ejemplo de un paciente que tuvo como motivo principal en su diagnóstico fue una insuficiencia de la válvula aórtica y tuvo una sustitución de la válvula aórtica. Esto por ser pues un GRD quirúrgico lo va a agrupar en un GRD de procedimiento que es PH, P de procedimiento y H de hospitalización. Aquí ya se va haciendo la agrupación como tal, de acuerdo a lo que se va codificando. Entonces, es un paciente que presenta todos estos diagnósticos, hay unos diagnósticos pues, que no traía, entonces se le marca como no, y hay otros exentos, un paciente que tuvo pues, un antecedente de linfoma, entonces, como no es lo que lo están atendiendo actualmente, es importante anotarlo, pero se le coloca pues el POA de exento. Y aquí se va agrupando, vamos mirando el peso, que es el indicador pues, de complejidad de consumo de recursos, la gravedad y el nivel de mortalidad y la estancia de ese paciente. Bueno, entonces nuestro personal de codificación son 2 personas, son auxiliares de enfermería y son personas pues, que están entrenadas con la literatura de Relaxis, que es la literatura de la OPS pues, especial para hacer la certificación como codificadoras, y de hecho pues es la que usan en Chile para hacer todos los entrenamientos de los codificadores.
Bueno, ¿para qué es importante nuestro ajuste del POA? Nosotros, pues, con ese ajuste podemos identificar mucho más fácil las complicaciones intrahospitalarias, hacemos seguimiento a esas estancias, de esas complicaciones o eventos clínicos que se puedan presentar. Podemos hacer una caracterización de pacientes por diagnósticos de complicaciones intrahospitalarios. Esto, pues, lo venimos haciendo mucho más fuerte este año. O evolución clínica desfavorable o eventos clínicos. Podemos mirar esos costos asociados a esos eventos intrahospitalarios. Nos ayuda a mejorar el ajuste de la severidad del paciente y además de eso, alineación de fuentes y sistemas de información, porque pues tenemos otros sistemas de información como tal del departamento de calidad, entonces tenemos una alineación con esas fuentes y con lo que generamos acá por GRS. Nuestro alcance dentro de la clínica en Banaco, pues estos son los servicios que actualmente estamos dando información periódica y estandarizada, ¿sí? O sea, nosotros brindamos otro tipo de información que nos solicitan, pero tenemos unos indicadores definidos en la dirección científica para presentar una información. Esto lo hacemos mensual, entonces ya tenemos como pues tendencias y análisis con respecto a esos indicadores. ¿Cuál es el impacto dentro de la gestión clínica? Nosotros hacemos análisis de estancias y tendencias, pues de acuerdo al periodo que estamos estudiando, comparativo con la norma estándar. Actualmente nos estamos comparando con la norma española, pero tenemos la norma americana, la norma chilena y pues la norma propia con la cual nos podemos comparar. Miramos los costos representativos en outliers o esos pacientes pues que se desvían mucho de la media, para mirar pues sobre todo largas estancias, peso medio, que se refiere al indicador de consumo de recursos y complejidad. Hacemos evaluación médica ajustada por un GRD de acuerdo a un mismo nivel de severidad para hacer o mirar también pues la estandarización de la práctica. Miramos pues los costos por periodo, por GRD, por especialidad o por médico y miramos la mortalidad también ajustada al riesgo. Bueno, ¿qué otro impacto pues hemos tenido? Nosotros pues dentro de lo que hemos generado, hemos brindado información pues como para abrir algunos programas multidisciplinarios dentro de la clínica. Uno de ellos fue el programa de cuidados integrados, donde por medio de los GRDs pudimos mirar qué estaba sucediendo con los costos y las estancias por servicio, por entidad de los pacientes que tenían comorbilidad psiquiátrica. También otro programa pues, que hicimos con respecto a esta información y con tendencias fue el programa de falla cardíaca, pues, que ya funciona actualmente. Y pues de hecho este programa de cuidados integrados pasó después a ser el programa de depresión crónica, que pues lo acaban de acreditar por Joint Commission. También participamos en un proyecto que llamaron acá fecha probable de egreso, donde por medio pues, de los GRDs miramos las principales 10 patologías de cada una de las especialidades para determinar cuáles eran las instancias por cada una de ellas y poder definir pues, una fecha probable de egreso a cada uno pues, de nuestros pacientes. Ya estamos haciendo pues evaluación de desempeño por medio de los PRDs, porque pues de hecho esto pues lo solicita también Joint Commission, ellos solicitan un estándar internacional para compararlos, entonces lo estamos haciendo ya por médico y estamos mirando por los indicadores del IEMA y del índice casuístico, hacemos una evaluación por cada médico y también pues lo hacemos por especialidad. Y en este momentico pues son usadas para la gestión clínica de análisis de eficiencia hospitalaria. También realizamos unas plantillas como la que están viendo acá, donde definimos pues los diagnósticos principales por especialidad o por servicio para poder que pues los médicos tengan un poco más el ajuste de esa pues anotación o registro y no nos quede, no quede tanta variabilidad porque pues hay muchos diagnósticos muchas patologías que tienen varios códigos de diagnóstico para poderlo anotar, entonces hay mucha variabilidad, entonces la idea es cómo ir ajustando. Estas son las variables que estamos midiendo actualmente, como les expliqué, la periodicidad es mensual,
y ya pues se les voy a explicar uno a uno. El primero es el IEMA, que es el índice de estancia media ajustada. Lo que nos dice el IEMA es una razón entre nuestra estancia hospitalaria y la estancia media del estándar, ¿sí? Ya sea pues la norma española, la norma americana o la norma PRO. Como es un índice, entonces lo que nos permite medir es si es mayor que 1, nos da mayor que 1, el hospital lo que registra es una unidad mayor de estancia media, que es estándar. Entonces, es decir, tiene un peor funcionamiento o una eficiencia menor. Y si es menor que 1, lo que quiere decir es que el hospital pues tiene un mejor comportamiento en la estancia, porque está teniendo una unidad menos de estancia que es estándar. Entonces, es más eficiente. El otro es el peso medio. El peso medio es un valor que se asigna a cada uno de los GRDs y es una medida que nos da de promedio del consumo de los recursos. Es una medida del promedio del consumo de los recursos de todos los GRDs que están actualmente pues, en la casuística como tal. Entonces, es la suma de pesos que se asigna de todas las altas o los ingresos que tenga el hospital sobre el número de altas. Los outliers, pues de hecho, pues para nosotros es una medida muy importante. Nosotros medimos más que todos los outliers superiores, que son los outliers que nos permiten mirar las largas estancias. De hecho, pues también es posible medir los outliers o los extremos inferiores para mirar de pronto esa pertinencia de los pacientes que se quedan muy pocos o nos reingresan después, y mirar por qué realmente pues, se fueron antes de lo que también dice la norma que deberían estar. Entonces tenemos un punto de corte, que es el percentil 75 más 1.5 de desviación estándar, para poder pues, saber de qué estamos, o de la estancia pues, que nos estamos refiriendo. La evaluación médica lo que hacemos es analizar el comportamiento médico con el mismo GRD ajustado por nivel de severidad. Esto lo hacemos pues, en cuanto a estancias, costos e índices funcionales. Los costos, realizamos análisis de costos por GRD, comparativos por periodo, comparativo por GRD y los costos representativos en los hablares. Y la mortalidad, miramos los decesos del periodo ajustados a la clasificación por nivel de mortalidad. Entonces, acá tenemos pues algunos de los ejemplos de los análisis que realizamos. Lo primero que hacemos pues es mostrar como nuestra pirámide poblacional, pues de hecho esta es como la más actualizada, esta es la de enero a agosto de 2021, entonces aquí pues evidenciamos cuál es nuestra población, qué es lo que estamos atendiendo mayormente, pues cuál es la prevalencia como tal del comportamiento entre el sexo masculino y femenino, y dónde está quedando, pues, aparte de eso, nuestra severidad. Dentro de lo que aquí, pues, es un acumulado, es un consolidado de enero a agosto de 2021, y lo que miramos es dónde está, pues, nuestro mayor porcentaje en cuanto a la clasificación de severidad. Entonces, pues, aquí evidenciamos que es en el sexo masculino, en el nivel severo, y en el femenino, nivel leve. Entonces, aquí, pues, lo evidenciamos con que las mujeres es lo que estamos atendiendo acá en las edades de 15 a 44, que se refleja más que todo pues, en las pacientes obstétricas. También presentamos pues cómo está cuáles son nuestros ingresos hospitalarios por mes. Aquí pues fue el pico de la pandemia el año pasado, siempre lo comparamos pues con el año inmediatamente anterior, y aparte de eso también mostramos cuáles de esos ingresos pues, fueron los quirúrgicos. Mostramos los GRDs más representativos en un acumulado. Este, pues como les digo, es el informe más actual. También presentamos el indicador del peso medio por cada uno de los GRDs. A ver cuál ha sido, pues, digamos, como esa complejidad o ese consumo de recursos. Miramos los casos comparados con el año inmediatamente anterior y la estancia media. Esta, pues, es la estancia global de la institución con respecto a la norma y con respecto al año inmediatamente anterior.
Mostramos también por GRDs, entonces estos son los primeros 10 GRDs del mes de agosto, y la línea roja pues es lo que dice la norma que deben ser las estancias. Entonces la idea pues es que todos los GRDs queden por debajo de la norma y los que están por encima, entonces se tienen que mirar los posibles ajustes o si son pacientes outliers. También lo hacemos, el anterior era de adultos y este es de pediatría, pues siempre lo separamos pues como para mirar mayor el ajuste. Y el IEMA global, entonces este pues es el global institucional, hacemos lo mismo, comparamos con el año inmediatamente anterior y pues miramos si está por debajo o por encima de una la medición. Este es un ejemplo de lo que hacemos de representación de outliers. Entonces, este es un GRD neonato. Esta fue la estancia media. De hecho, pues es un outlier superior. Miramos cuál fue la representación del costo como tal dentro de todos los GRDs que nos representó ese outlier. Y aquí es un ejemplo de cómo se comporta el costo promedio por paciente. Cada barra representa un trimestre, entonces aquí uno pues va mirando si va subiendo o va bajando, perdón, y por nivel de severidad. Entonces acá tenemos el nivel 1 de severidad, el 2 el 3. Esta es la evaluación médica, entonces ponemos un GRD ajustado a un mismo nivel de severidad, ponemos acá los diferentes médicos tratantes, cuántos egresos tuvo cada médico a cargo como tal dentro de ese GRD, la estancia, lo que nos dice la norma que debe ser atendido, si tuvo o no ese médico altas outliers, cuál fue la estancia media de esos pacientes que quedaron como outliers, el IEMA y el costo promedio por paciente. Entonces, esto nos permite también mirar qué tanta variabilidad en la práctica hay por cada uno de los médicos. Y también, pues, los costos por trimestre, es como lo que mostré del GRD de recién nacidos. Entonces, esto lo podemos hacer por cada uno de los servicios, lo podemos hacer trimestral o de acuerdo pues con la medición que nosotros queramos, lo podemos hacer mensual, lo podemos hacer anual. Entonces, en este caso, pues nosotros lo medimos trimestral, miramos qué tanto ha subido o ha disminuido el costo promedio por paciente, pues en ese mismo servicio o en esa misma patología. Y lo otro que hacemos es un boletín global semestral, lo estamos haciendo actualmente semestral, donde sacamos la información pues más relevante institucional y pues lo repartimos pues a nivel interno con todos los jefes para que pues socialicemos como tal nuestro comportamiento pues de la casuística. Entonces tenemos los días de estancia global, la ocupación cómo estuvo, siempre lo comparamos pues con el mismo periodo del año anterior en cuanto a gestión clínica, calidad y seguridad del paciente y los indicadores funcionales propios del GRD. Entonces miramos cómo estuvo nuestro IEMA, cómo estuvo nuestro índice casuístico, que pues este índice casuístico lo que nos mide es el comparativo de complejidad, el IEMA es en cuanto a estancia, pero el índice casuístico es en cuanto a complejidad. Nuestra complejidad pues este año ha sido mucho mayor que el año inmediatamente anterior, entonces pues por eso ustedes ven ese indicador un poco más arriba, al igual que el peso medio, entonces se han atendido pues pacientes mucho más complejos. Y además de eso, pues, ¿cuál es el porcentaje de los outliers? Eso era lo que, pues, les quería mostrar. Por último, nuestros principales retos, pues nosotros trabajamos muchísimo en el tema de calidad de datos, porque pues, nuestro software se soporta con base a los registros que se realizan en la historia clínica electrónica. Entonces, si ese registro pues, no es de calidad, nosotros no vamos a tener un dato confiable. Socializamos cada trimestre los principales errores en los registros y trabajamos pues muy de la mano con los jefes de los servicios de internación, los que realizan egresos, para poder pues mitigar como todos esos errores que se puedan presentar. Hacemos con ellos pues como una auditoría
que presentamos, socializamos cada 3 meses. Queremos hacer un benchmarking nacional con pues, las clínicas pares que manejan el mismo agrupador como tal. Aumentar la variable de costos, pues este es uno de los proyectos que ya tenemos muy avanzados porque queremos, digamos, abrir y especificar un poco más como todos esos rubros de costos para hacer análisis un poco más exactos. Y pues por último, y yo creo que es como a lo que vamos a llegar finalmente, es a la contratación por GRD. Los GRDs pues no tienen aún una resolución nacional, solamente hay una guía pues que dispuso el ministerio, pero la guía lo que nos explica es cómo implementar un sistema de GRDs en una clínica, pero no hay como tal una resolución. Pero sí, pues sí es a lo que se quiere llegar, sobre todo pues para realizar ese modelo de pagos prospectivos por GRDs. Muchísimas gracias y pues quedo muy atenta a las preguntas o comentarios que quieran realizar. Muchas gracias, doctora. Listo. En nuestro chat de preguntas y respuestas ya tenemos algunas preguntas generadas. Listo. Voy a leer la primera, ¿listo? ¿Me parece? Bueno, ¿quiénes conforman el equipo codificador? Bueno, el equipo codificador lo conforman 2 personas, son auxiliares de enfermería y son personas que están certificadas con el manual de Relaxis por la OPS como auxiliares codificados. La siguiente pregunta es, ¿cómo mitigan la presencia de diagnósticos sindromáticos en las historias clínicas de los médicos? Bueno, ese es un trabajo que venimos haciendo muy arduo. Ya de hecho lo hemos mitigado muchísimo. Yo diría que ya nosotros no tenemos ningún GRD agrupado por R o Z, signos y síntomas. Esto nos ayudó muchísimo el equipo codificador del que les acabo de hablar. Y aparte de eso, las auditorías que estamos realizando, que lo hacemos, digamos, mensual y que lo socializamos cada 3 meses, y las plantillas también que les hablé en la presentación, donde también definimos los diagnósticos por cada una de las especialidades. Digamos que esas son como las 3 cosas que más nos han ayudado. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo realizan la medición de la calidad del dato en la institución? Bueno, nosotros hemos tenido 2 auditorías externas en cuanto a calidad de datos al proceso de GRDs. Una la realizó una médica epidemióloga del Instituto de Investigación y otra la realizó una médica que está entrenada en GRDs, que fue entrenada en Chile, especialmente en GRDs. Ella nos viene también y nos hizo una auditoría de la calidad de datos. Digamos que tuvimos esas 2 para saber cómo estaba nuestro proceso y fue como ellos nos dieron como todas las herramientas para nosotros empezar a hacerlo internamente. Entonces nosotros realizamos cada mes una auditoría a la codificación como tal y realizamos una auditoría a los registros de historia clínica antes de pasarlo al equipo codificador para hacer una retroalimentación a la parte médica, porque la idea es que desde el registro médico pues nos queden bien los datos. Entonces pues hacemos esos dos procesos. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta y es, ¿cómo es el proceso de homologación de los códigos CUP y quién lo realizan? Bueno, nosotros teníamos un archivo inicial desde el año 2015, eso lo realizó un médico especialista en parametrización. Y ahorita en el 2020 tuvimos una actualización de ese archivo, que lo teníamos desde el 2015 porque pues nuestra resolución nacional de CUT pues, se actualiza cada año y lo que hicimos fue pues actualizar esos 5 años
pero pues también fue una persona, pues fue el mismo médico que lo hizo en el 2015, que nos realizó pues esa actualización al archivo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y es, ¿cómo llegaron a estimar los costos por pacientes? Bueno, nosotros, como les expliqué al inicio, tenemos una extracción como tal de los datos clínicos, que son de la historia clínica electrónica, pero tenemos otro insumo aparte, que son el costeo. Eso nos lo da planeación financiera, y lo que nosotros pues logramos hacer era estimar el costo por cada episodio del paciente. El episodio es la atención integral del paciente, desde que ingresa por urgencias, puede pasar después a UCI, después a hospitalización, después otra vez a urgencias y después ingresa por hospitalización, pero todo ese recorrido del paciente es una atención integral y estimamos el costo como tal de ese episodio. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita con las variables de costos es poder estimar el costo mucho más en detalle, es decir, por ejemplo, cuál fue el costo que tuvo en cirugía, cuál fue el costo que tuvo en UCI, cuál fue, digamos, pues estimarlo por servicio, estimarlo, ahorita lo tenemos solo por 4 rubros principales, que son honorarios, insumos, ayudas diagnósticas y derechos. Entonces lo tenemos por esos 4 rubros, pero ya lo estamos sacando pues por servicio, que es el proyecto que tenemos. Pero pues esa estimación se hace pues desde la planeación financiera y ya nos pasan acá por el número de episodio, nos pasan esa estimación y nosotros lo que hacemos pues es unirlo pues a nuestra CMDB. Listo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí y es, ¿el software es creación propia o lo consiguieron en el mercado? No, el software lo conseguimos en el mercado. Pues lo que nosotros sabemos es que hay 2 en Colombia. Nosotros hemos tenido los 2. Uno es Sigesa, que pues de hecho es como el más grande. Ellos, los agrupadores, son dados por 3M, que es el que tenemos, que es el IR, es la versión IR que traduce International Refiner. Es un tipo de GRD que también pues usan en Estados Unidos, en España lo están usando y en Chile, de hecho pues en Chile ya realizaron todo el proyecto con FONASA de modelos de pagos y lo están haciendo con este GRDIR. Hay otro agrupador que es de un software que se llama Avedia, nosotros también lo tuvimos por un año, es un agrupador chileno. La empresa como tal es argentina, pero el agrupador del GRD chileno se llama GRD Latam y pues nosotros lo adquirimos en ese momento porque el GRD era más como ajustado a nuestra casuística, porque pues es un GRD de Latinoamérica. Sin embargo, pues los agrupadores no es que cambien muchísimo, pero sí la idea pues es cuando uno se compara tiene que ser con el mismo tipo de agrupador. Listo, doctora, muchísimas gracias. Al parecer no tenemos más preguntas, es que todo está muy claro. Bueno, por aquí nos llegó una última pregunta. Vamos a responderla y creo que podemos dar cierre. ¿Cuál es la experiencia con el Team Coder? ¿Cuál es el promedio de egresos que codifican? Bueno, a nosotros nos ha ido súper bien con el Team Coder. Nosotros codificamos el 100% de los ingresos hospitalarios. Es alrededor de 80 egresos al día. Tenemos 2 personas. Ellas codifican alrededor de 35 egresos al día más o menos. Y ahorita estamos teniendo ya más o menos unos 1.300, 1.400 egresos al mes. Entonces, digamos que esas 2 personas pues se han acomodado como tal a poder codificar el 100%. Lo importante o lo más relevante pues que nos ha parecido de este software es que tiene muchísimas ayudas en cuanto a la búsqueda de los diagnósticos, tiene las reglas como tal del CIE-10,
Entonces, las que tiene el ministerio, por ejemplo, pues hay unos diagnósticos que son determinados para no quedar como principales, pues ya sean signos o síntomas, o hay otros también como de causa externa. Entonces, todos estos diagnósticos apenas se digitan como principal, sale de una pues como el error. Y en cuanto a los procedimientos, también es de mucha ayuda porque ellos ya pues están digamos, toda parametrizada con el CIE-9, entonces podemos meter la definición como tal del CUPS y nos lo puede sacar en CIE-9, entonces la verdad nos ha ayudado muchísimo. Listo, muchas gracias. Por aquí nos llegó otra pregunta y es, ¿qué estrategia realizaron los médicos para la mejora de la calidad de diagnósticos y si los capacitan? Bueno, sí, realmente para nosotros ha sido súper importante la alineación con los jefes del servicio y la alineación con los líderes de las especialidades. Principalmente trabajamos con ellos y hacemos reuniones con los grupos después. Entonces, inicialmente nosotros creamos unas plantillas de diagnósticos para tener pues especificidad en los registros. Eso nos ayudó muchísimo. De hecho, en urgencias pegamos pues en cada computador unas plantillitas con los 10 primeros diagnósticos, pues ya si llega otro paciente con otro diagnóstico que puede pasar, pero lo que hicimos fue de acuerdo a nuestra frecuencia de morbilidad, crear esas plantillas. Y aparte de eso hemos tenido pues muchas capacitaciones. Lo que intentamos es que los médicos pues que van ingresando nuevos, sobre todo también los hospitalarios que van ajustando como esos egresos, tengan la capacitación de GRDs y sepan que el impacto que generan al hacer el registro del diagnóstico, eso es algo que hemos venido trabajando muy arduo, sobre todo en los últimos 2 años, con ellos de la mano, y pues ya actualmente digamos que los médicos ya tienen mucha apropiación del tema. Los jefes de nuestros servicios de internación ya presentan sus informes, ya no tengo que ser yo como explicándole los indicadores y esto, sino que ya ellos salen con su presentación por GRDs, entonces ya tienen como una apropiación como tal de la herramienta y de lo que significa pues cada uno de esos indicadores de eficiencia clínica. Entonces, digamos que hemos avanzado mucho en eso. Listo, doctora, muchísimas gracias. Estas han sido todas las preguntas. Gracias por su presentación y participación. Gracias a los espectadores. Informo que a las 3:30 se habilitará el próximo link, responsabilidad social. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, que está muy bien.